Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Dice así, versículo 1. Aconteció un sábado, que era el día de reposo, cuando él entró en casa de uno de los principales de los fariseos para comer pan, que ellos lo observaban cuidadosamente. Y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Entonces, respondiendo Jesús, habló a los maestros de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado o no? Pero ellos callaron. Entonces él lo tomó, lo sanó y lo despidió. Y dijo a ellos: ¿cuál de ustedes, si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo sacará de inmediato en el día de reposo? Y no le podían responder a estas cosas. Padre Celestial, cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras, nos habla a nuestro corazón, nos inspiran para que podamos, Señor, ir en esta jornada de poder aprender cada día tu palabra. Un paso a la vez es importante, pero queremos, Señor, ser consistentes. No queremos, Señor, estar de una manera, a veces sí, a veces no. Queremos ir en esta dirección, sabiendo y reconociendo que tu palabra es la verdad que nos guía, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias, Señor, en el santo, bello y poderoso nombre de Jesús, por tu presencia en esta hora, en Cristo nuestro Señor. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén, amén, queridos hermanos. Bueno, esta es la historia en la cual aquellos maestros religiosos y fariseos tenían leyes que eran demasiado terribles para la gente, y eran una situación en la cual ponían esas leyes por encima de las necesidades de las personas. Por esa razón, entonces, cuando Jesús vino a la casa de este hombre, pero encontró ahí un hombre que era hidrópico, que es una enfermedad que, según lo que yo pude estudiar, era algo que es de mucha agua en el cuerpo, y eso lo inflama a una persona, y es una cosa muy, muy dolorosa. Entonces Jesús le hizo una pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y ellos no sabían qué decir, porque dice la palabra de Dios que cuando le preguntó, ellos se callaron, porque no sabían cómo responder. Sin embargo, Jesús lo hizo, porque Él es el Señor del día de reposo. Seguramente cada uno de estas personas tenían necesidades y podían haberle dicho al Señor: Señor, mira, yo tengo este problema, ¿puedes ayudarme? Y ellos no lo hicieron, porque su orgullo religioso les impedía hacerlo. Sin embargo, cuando el Señor lo hizo y le hizo esto: cuando ustedes, si su hijo o un buey cae en un pozo, ¿no lo sacarán de inmediato en el día de reposo? ¿No lo harán? Saben que en el día de hoy, esto sucede el día de hoy, en muchos pueblos en Israel que se llaman ortodoxos, ellos tienen reglas para el día de reposo, no quieren hacer absolutamente nada. Y cuando, por ejemplo, no quieren ni siquiera darle vuelta a la llave, nada, todo simplemente lo hacen de una manera muy ceremoniosa, y no tienen absolutamente ninguna compasión en ese día. Y esto es lo que sucede en la mayoría de las personas. Sin embargo, vemos que Jesús está poniendo la posición del amor por encima de esas cosas. Luego, después de este pasaje, hay un pasaje donde él llega a la casa de Simón el fariseo, según dice la Escritura, a partir del versículo 7, que eso no lo vamos a leer. Pero cuando él llega, por supuesto, él no es bien recibido. Y entonces también tiene que ver con que él viene a una casa. Y ahí hay una historia que ya compartimos también en oportunidad anterior. Pero el pasaje que vamos a ver hoy es la parábola del gran banquete, donde dice: hay mucho espacio en la casa de Dios. Y eso tiene que ver del versículo 15 al versículo 24. Vamos a leer del versículo 15 al 17 hoy. Ahí mismo, en el mismo capítulo de
de Lucas 14, del 15 hasta el versículo 17. La palabra del Señor dice así: al oír esto, uno de los que estaban sentados junto a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: un hombre hizo un banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo para decir a los invitados: vengan, porque ya está preparado. Venid, que ya está todo preparado. Este banquete, toda la historia de la Biblia, hermano, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todo el libro, toda la palabra de Dios que está escrita por el Espíritu Santo en la Biblia, todo se refiere, todo, a una boda. Como seres humanos, hay dos eventos en la vida de una persona que no podemos fallar. No podemos faltar. Algunas veces podemos faltar a su cumpleaños, pero hay dos eventos en la vida de una persona que no podemos faltar. Número uno es a la boda. Una persona que está celebrando ese momento, tenemos que estar ahí presente. Y el otro lugar, el otro evento es su sepultura. Son momentos que marcan una gran diferencia. Nunca se olvidan las personas que fue a la boda y aquella familia que reconoce cuando un ser querido parte y que estamos ahí con ellos. ¿Por qué? Porque son momentos que marcan la historia de nuestra vida. Nunca trate de faltar a la boda, ni nunca trate de faltar a un entierro, porque significa mucho para esa persona. Porque ese apoyo y ese respaldo es parte de esta naturaleza del ser humano. Por eso es que todo trata de la boda. ¿Cuál es la boda? La boda del Cordero. Y Jesús ha hecho esto. ¿Por qué? Porque en el principio, la primera pareja, cuando fue Adán y Eva, ellos de una manera, sin haber hecho nada, Dios les concede un jardín. Les da un jardín, les da una familia, y sobre todo les da su presencia. Dios está ahí con ellos. ¿Qué es lo que le falta? Dios está con ellos. Pero de una manera que es difícil a veces de explicar cómo esta familia cayó en el engaño del pecado. Satanás engañó a esta familia y el engaño vino sobre la mujer y la mujer vino sobre el hombre. Curiosamente, cuando Dios le dijo al hombre: puedes comer y disfrutar de todo este jardín que he preparado para ti, pero no comas, abstente de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Eso se lo dijo Dios al hombre, pero fue la mujer la que pecó. La mujer argumentó con Satanás y finalmente a esa familia que había sido cuidadosamente conservada por Dios, ahora estaba siendo expulsada de esa comunión. Parece que es una historia, pero fue una realidad. Y el pecado entró en el corazón de esta familia. Ellos vieron la vergüenza después. El pecado se apoderó de ellos. Ellos nunca se imaginaron las consecuencias de este pecado. Sus hijos murieron, pero Dios les dio otro hijo más. Y a través de este pecado contaminó toda la raza humana. Ellos nunca regresaron al jardín otra vez. Quedaron expuestos a la vulnerabilidad del enemigo, la enfermedad, la ira, el enojo, la malicia, la maldad, la inmoralidad. Todo vino mientras ellos estuvieron fuera de Dios. En su plan divino, en la mente maravillosa de Dios, en su omnipresencia, Dios tenía un plan de rescatar al ser humano para hacerlo volver al jardín. Porque estoy convencido que cuando hablamos que Dios es amor, Dios sufría de ver la injusticia, el dolor en los niños, el abuso en las mujeres. Todas esas cosas estaban dándose en la parte del pecado. Y Dios, en su gran plan divino, Él envía profetas tratando de decirle a la gente: ven, arrepiéntanse, vénganse al Señor.
Sin embargo, el pecado había contaminado tanto al ser humano que lo había llevado al punto de hacer el mal sin sentir nada. Ustedes a veces no logramos entender cómo una persona puede ser tan mala, cómo alguien puede quitarle la vida a otro, cómo un hombre que se enamora de una muchacha joven, la arranca de su casa y se la lleva, y después tienen una familia, años después la desprecia y se va con otra y abandona a esta mujer, abandona a sus hijos. ¿Cómo es posible puede ser eso? ¿Cómo? No lo entendemos, pero es la contaminación del pecado en el ser humano. Luego, Dios en su grande misericordia envía a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. La envía porque por un hombre entró el pecado, y en el plan divino por un hombre tenía que salir el pecado. Por eso es la que no entendemos por qué, cómo es que Dios vino en la persona de Jesús, cómo se hizo hombre, cómo se encarnó en Cristo. Vino a un humilde pesebre, caminó por esas calles polvorientas de Jerusalén, nunca tuvo nada. No se dice en la Biblia que compró una casa o tenía un caballo o un coche, nada. Jesús vino y a dar su vida porque le dolía en el corazón ver la injusticia, el dolor, cuando en el jardín tenía la vida eterna, tenía la comunión con Dios, todo lo que quisiera, era un jardín que Dios se lo había preparado. Y Dios viene y dice, invita a esas personas, arrepiéntanse de ese pecado. Vengan, entren por la puerta angosta, el camino estrecho, caminen por él. Aquí está la bendición. Salgan de las tinieblas a la luz admirable. He venido para que rescatarlos del pecado. Y la manera divina que Dios establece es que llega a la cruz del Calvario, los mismos por los que vino a salvar. Ellos lo entregan a la cruz, lo crucifican, se burlan de él, y Jesús termina en la cruz del Calvario, muerto en la cruz. La gente no logra entender esto. ¿Cómo que él vino y murió? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué tengo yo para merecer eso? En realidad no lo merecíamos. Pero él murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? En esa muerte, al morir un inocente, la condenación vino sobre Satanás. Satanás ahora es derribado, porque la palabra de Dios dice que Dios lo derrotó en la cruz del Calvario. Y ahí fue exhibido públicamente a vergüenza. Es decir, Satanás se quedó en la justicia divina. Cuando ocurrió eso, la propiciación, la expiación, la redención y la remisión, todas esas cosas sucedieron en la cruz del Calvario. Cuando eso ocurre, la condenación que había en nosotros, el pecado que estaba sobre nosotros, ahora, por medio de esa sangre bendita, ahora somos perdonados. Y Dios, que había establecido una distancia con el ser humano porque como Él es santo, el pecado no puede estar delante de Él. Entonces había una cortina en el tabernáculo. Y esa cortina, cuando Cristo muere, se corta de arriba hacia abajo. Y ahora tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Esto fue un milagro soberano. Ahora podemos venir y decirle al Señor, gracias por haberme liberado. Y ahora tenemos la palabra de Dios cuando Jesús dijo en Juan capítulo 10, el enemigo vino para robar, matar y destruir, mas yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Realmente eso nos pasó por encima, no conocimos realmente la bendición. No nos dimos cuenta que el camino estaba abierto y como seres humanos nos quedamos a la expectativa. Y el Señor está extendiendo su mano, nos está invitando. Mira aquel hombre que está poseído por el alcoholismo, que termina, no logra llegar a su casa, se queda a medio camino ahí postrado en la banqueta.
Mira al hombre que está drogado, que está miserable. Mira al hombre en una condición terrible. Mira a esa mujer abusada. Mira a esos niños. Y el Señor está extendiendo su mano. Vengan, salgan de ahí. No tienes por qué estar ahí. Y los invita a su casa. Hay espacio en la casa de Dios. Pero el ser humano se queda expectante. Pero ¿cómo si no hice nada? No merezco. Pensamos que este es nuestro destino. La depresión, la tristeza, la angustia, la ansiedad, la falta de oportunidades. No, eso no es para mí. Yo no tuve la oportunidad de estudiar, decimos. Entonces yo no tengo esa oportunidad. Quizás para otros es ese llamado. Y empezamos a rechazar el llamado de Dios. Y el camino está abierto. La cortina se abrió. La mano está extendida. Hijo, solo tienes que arrepentirte. Tienes que humillarte ante la mano poderosa de Dios y Él te va a exaltar. La bendición de Dios es tan grande y soberana que Él dice: hijo, yo te amo, he dado mi vida por ti, lo di en la cruz del Calvario, he perdonado tus pecados, ven, disfruta el propósito por el cual fuiste creado. No fuiste creado para estar ahí arruinado, no fuiste creado para vivir en la miseria, en la pobreza. No fuiste creado para vivir en la angustia, en la desesperación. No fuiste creado para eso. Ni tus hijos tampoco. No fueron creados para eso. Disfrútenlo. Pero el enemigo está luchando todavía. El diablo viene y perturba esa mente que ya había estado contaminada. La sigue perturbando y dice: no, esto es lo que te corresponde por causa de tu pecado. Viene la culpa. Y nunca hemos entendido la culpa. Nunca hemos comprendido. Entonces, venimos delante de Dios y nos dice: ven, aquí viene la situación. Dios nos da un limitado libre albedrío. ¿Por qué digo limitado? Porque solamente es para reconocer el bien y el mal. No tenemos ninguna participación en la salvación. La salvación es de Dios. Ahí comienza y ahí termina. Pero en nuestro libre albedrío decidimos si seguimos comiendo del árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y la tendencia que tenemos por causa de la contaminación del pecado es que acudimos a las cosas malas. Y ahí es donde venimos a empezar a poner excusas delante de Dios. Señor, tú sabes que te amo, te doy gracias por haber muerto en la cruz, pero no creo que merezca llegar allá. Creo que eso es para los religiosos, para aquellos que están sirviendo, para aquellos que son líderes, aquellos que están orando. Yo no creo llegar ahí, Señor. Empezamos a poner excusas, y excusas que a los ojos de nosotros pueden ser valiosas, pueden ser lícitas. Pero le decimos: Señor, la verdad, yo no creo que pueda hacer, yo no creo que te pueda servir, yo no creo que pueda tener el mérito para estar allá. No he hecho nada. En realidad nos cuesta aceptar el regalo de Dios. Nos cuesta. Es como cuando tú estás cumpliendo años y alguien dice: oye, tengo un regalo para ti, pero ¿para qué? No, yo no lo necesito. O cuando nos preguntan: ¿qué te gustaría que te regalaran? No, una cosita nomás, lo más baratito, algo que sea de segunda clase, algo que ya esté usado, algo que no te sirva. Pensamos así y asociamos a eso bajo la humildad, porque nos cuesta tener un corazón para recibir. Nos cuesta recibir el regalo de Dios. Y el regalo de Dios es tan maravilloso que es la misma vida de Cristo. Por eso es que nos cuesta vivir con gratitud, nos cuesta vivir con asombro a la invitación que Dios nos ha dado en su reino. El cielo es el banquete supremo y la vida cristiana en la tierra es un anticipo de esta fiesta. Nos llega la invitación, Dios te está invitando a la boda. Es la boda de Cristo con su iglesia. La Biblia dice en el libro de los Efesios, capítulo 5, que grande es este misterio. Uno de los misterios que también estamos estudiando son los 7 misterios de la Biblia. Estudiamos ya el misterio de la piedad,
Nos falta estudiar el misterio de la iniquidad, pero hay un misterio, es el misterio, grande es este misterio, Cristo y la iglesia, es la boda del Cordero. Es un gran misterio, porque dice Pablo, grande es este misterio. Por eso es que la palabra de Dios manda al hombre a amar a su mujer y la mujer a respetar a su marido. El día de ayer tuvimos una reunión de matrimonios aquí en la iglesia. Y fue una gran bendición también, aprendiendo cómo puedo yo amar a mi esposa y cómo ella me puede respetar. Ese es el modelo, el diseño divino. No es para que estemos tirándonos las cacerolas y los platos y estar discutiendo. Hemos convertido el hogar en un ring, en vez de ser un lugar de amor, de bendición, donde la esposa respeta a su marido. Y esa fue la enseñanza del día de ayer. Y por esa razón, hermano, estamos aprendiendo a conocer ese modelo divino. Así que Jesús nos está invitando a la boda. Y esta es la parábola del Señor. Porque Él quiere venir a la casa, pero ¿qué ocurre? Hay un enfermo ahí y nadie le pone atención. Y Jesús lo sana. Va donde Simón el fariseo y tampoco es recibido con honra. Jesús quiere venir a tu casa. ¿Para qué? No es porque tú realmente hiciste algo para merecerlo. No, lo hace porque Él te ama. Porque Él quiere mostrarte el nivel de vida espiritual que tiene que ser. No se trata de una religión. No se trata de estatutos y normas y reglas. No, simplemente Jesús vino a la casa de Jairo. Vino a la casa de Simón, de Pedro. Y sanó a la suegra. Jesús está viniendo. Ese es el corazón de Jesús. Quiere mostrarnos que ese jardín que perdió Adán y Eva está ahora abierto para aquellos que se humillan y que vienen al Señor. Pero a veces nosotros tenemos tantas buenas excusas para rechazar esa invitación. Por eso veamos ahora el versículo 18 al 20 del mismo pasaje de Lucas 14. Dice la palabra: porque el Señor dijo, vengan porque ya está preparado. Pero todos a una comenzaron a disculparse o a poner excusa. Fíjense lo que dijo el primero. Dijo, he comprado un campo y necesito salir para verlo. Te ruego que me disculpes. ¿Era válido? ¿Es pecado comprar un campo? No, no es pecado. ¿Por qué entonces Jesús lo pone aquí? Porque para Él era su prioridad. Tengo que ir a trabajar. He comprado un campo. Pero Él está diciendo esto no cuando recibe la invitación, sino cuando ya está la boda. Ya viene la boda. Y se acostumbraba que, como en aquel entonces no había WhatsApp, ni había Facebook, ¿verdad? No, ahí en aquel entonces, hermano, era por la voz. Escribían, mire, hay una boda, va a haber la boda del hijo. Era algo verdaderamente sublime, la boda del hijo. Uno de padres se siente como alegre cuando su hijo se va a casar. ¿Por qué? Porque va a comenzar su nueva vida. Pero invitamos a quiénes. ¿A quiénes invitamos? A los que están cercanos, ¿verdad? Voy a invitar a mi amigo, a mi vecino, a mi compañero, al jefe. Lo invitamos a la boda. ¿Y qué ocurre cuando recibe la invitación? Gracias, aprecio la invitación. Pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar una acción. Tengo que ir a la boda. Y 3 días antes mandan otra nota. Mire, el próximo sábado hay una boda. La boda de mi hijo. No tiene que pagar nada. No, la comida está servida. No tiene que hacer nada. La música está lista. No tiene que hacer nada. Simplemente tiene que venir. Tiene que honrarnos con su visita. Y es lo que Dios está haciendo a través de esta boda. ¿Pero qué dijeron? El primero dijo, he comprado un campo. No voy a poder ir. Tengo que trabajar en el campo. ¿Qué está diciendo? Yo tengo otras prioridades más importantes que eso. No me importa la boda. Yo tengo cosas que hacer. Porque yo vivo en esta tierra y esta es la prioridad que tengo. Tengo que ir a trabajar. Tengo que hacer 60 horas al día o 60 horas a la semana. Tengo que trabajar, es mi prioridad. No tengo tiempo para las cosas de Dios. Ahora bien, ese fue el primero. ¿Qué dijo el segundo? El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes. ¿Es malo comprar bueyes? No. Los bueyes eran la parte
que se reconoce como la productividad. He tenido que comprar para poder tener un negocio, para poder sembrar un cultivo. Y es lo que está diciendo. No puedo ir, he comprado 5 bueyes y esta es la prioridad que tengo en mi vida. Y esto está dándose, hermanos, desde este tiempo, desde el principio de la Biblia hasta el final. Todos los días Dios nos está invitando. Tantas maneras que nos invitan. Hay tantas formas que nos están invitando. Amigos nos invitan, personas invitan, mensajes invitan, iglesias nos invitan. Venga a las bodas del Señor. Pero cada vez que decimos, no, tengo otras cosas que hacer. ¿Cuántas veces nos costó venir a la iglesia, hermano? No sé si usted, pero en el caso mío me costó mucho. Porque a veces pensamos acerca de que Dios es un Dios diferente. En el caso mío me invitaban, pero yo decía, pero ¿por qué Dios me dicen que es Dios amor y permitió que mi madre muriera? ¿Por qué pensamos de esa manera? Tenemos nuestro propio concepto de Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo. Yo tengo otras actividades, yo tengo otras prioridades, no tengo tiempo para ir a hacer una casa vida o asistir. Yo tengo que descansar, yo tengo que tener que probar los bueyes, tengo que buscar la manera. Son actividades lícitas, pero lo que estaban diciendo es un orden de prioridades. Dios no es mi prioridad. La boda, que les vaya bien, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. La tercera cosa dijo, el verso 20. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Hasta el verso 20 dice, no puedo ir. Los invitados, en su principio, cuando le dieron la invitación, no la rechazaron, sino cuando ya llegó el momento de asistir. Y la compra de un campo, la prueba y las 5 yuntas de bueyes y el casamiento no eran nada cosa ilícita, son cosas lícitas. Pero las excusas que usamos para priorizar otras cosas sobre nuestra relación y servicio a Dios a menudo no son cosas malas en sí mismas. El trabajo, bienes materiales, familia. El peligro es el desplazamiento de las prioridades. A todos nosotros nos ha pasado. Establecemos prioridades para nosotros. Todos nosotros tenemos el mismo tiempo. Todos nosotros tenemos el mismo tiempo. Pero establecemos prioridades. Cada uno de nosotros invierte las 24 horas del día conforme a su propia decisión. Yo decido hacer esto. Voy a ir a trabajar, tengo que hacer estas compras, tengo que hacer estas cosas. Todos nosotros hacemos eso. Lo que nos hace falta y lo que Jesús está advirtiendo aquí es que nosotros no le damos prioridad a Él. No agradecemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Tenemos buenas excusas. Señor, yo te amo, pero no lo suficiente. Es lo que estamos diciendo. No lo suficiente como para estar aprendiendo de la palabra, para tomar tiempo con mis hijos enseñándoles la escritura, para poder dar un testimonio para Dios. No decimos eso. Entonces empieza la corriente del mundo a inundar nuestro corazón. Empieza el mundo. Y dice, no, eres cristiano, con solo que vengas a la iglesia y antes una Biblia es suficiente, no te preocupes. Cuando quieras, bien, cuando tengas tiempo, ven. Y pensamos que esa es la manera que vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Pero no es cierto, hermano. Simplemente estamos valorando las cosas terrenales, lo temporal, por encima del amor y la comunión a Dios. Cuando amamos a Dios, con ese amor a Dios, con el amor que Dios nos da y el amor que nosotros le damos, con ese amor podemos amar mejor a nuestra familia. Porque ¿de dónde vamos a dar si no hemos recibido? De lo recibido de su mano, nosotros le damos. Lo que yo recibo por gracia, yo lo doy por gracia a mis hijos. Y entonces empezamos a cambiar la mente, empezamos a valorar las cosas de Dios. Amamos la obra de Dios, amamos la iglesia. Ahora ya no nos cuesta traer una ofrenda a Dios. Ya no nos cuesta. Pero si a ti te cuesta traer una ofrenda, si tú todavía estás luchando, no, yo para qué le voy a dar esto. Yo tengo otras cosas que hacer. Si hay una mentalidad así, tú estás en esta condición en la cual, no, ¿y por qué tengo que hacerlo? Es suficiente con venir a la iglesia.
Es suficiente con lo que estoy haciendo. Y pensamos que Dios se agrada por eso. Pero hay una falta de gratitud en nuestro corazón. Pensamos que, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que predicar el evangelio? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que dar las misiones? ¿Por qué tengo que traerlo? Y nos cubrimos bajo aquella frase que dice, no, Dios conoce mi corazón. Dios ya sabe. Y ahí nos cubrimos. Dios conoce mi corazón. El problema es que no nos da miedo que Dios no conoce el corazón. ¿No te da temor que Dios conozca tu corazón? Porque si Dios conoce tu corazón, la Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso dice. Es decir, si Dios conoce nuestro corazón, más temor deberíamos de tener. Pero a veces nos cubrimos bajo eso. Así es que estas personas tuvieron buenas excusas, pero esas excusas te alejaron de Dios. Nunca vinieron a la celebración. ¿Qué actitud el padre iba a tomar? Bueno, básicamente lo que ocurrió fue lo siguiente. Sigamos leyendo. Ellos habían priorizado las cosas por encima de la relación con Dios. En el versículo siguiente, verso 21, dice así. El verso 21 dice, cuando volvió el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces se enojó el dueño de la casa y dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Qué impresionante. ¿No quieren venir? Entonces llama a aquellos que están marginados por la sociedad, los que están enfermos. Llama a ellos. Qué impresionante que otro tome lugar en la mesa de Dios. Si Dios te está llamando porque tiene un lugar en la casa de Dios y tú rechazas eso, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no va a dejar de hacer la boda. Dios va a hacer la boda. Lo que pasa es que no estarás ahí en la boda, sino que Dios va a llamar a otros, a los ciegos, a los cojos, a los mancos, a los pobres. Luego dijo el siervo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y aún queda lugar. El Señor dijo al siervo, ve por los caminos y por los callejones, verso 23, y exígeles a que entren para que mi casa se llene. Pues les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará de mi banquete. ¿Por qué el Espíritu Santo nos deja esta palabra escrita aquí para el día de hoy? ¿Qué Dios nos quiere decir? ¿Cuál es el anhelo de Dios de establecer esta palabra en la Escritura? ¿Acaso es para contarnos una historia solamente? No, la palabra de Dios tiene un propósito. Quiere que entendamos cómo va a reaccionar Dios con aquel que rechaza la palabra, con aquel que rechaza la invitación. La boda, cuando usted va a una boda, ¿qué hace? No va como se viste normalmente, tiene que ir elegante, ¿verdad? Las damas se preparan y se alegran. Hermano, yo conozco eso, ¿verdad? Mi hija y mi esposa tienen que ir con el mejor vestidito a la boda, ¿verdad? Y vamos ahí, hermano, preparados a la boda, porque es importante para nosotros y es importante para el que está haciendo la boda. Por esa razón, la palabra de Dios dice aquí acerca de la importancia de la boda del Cordero. Porque no le podemos decir, sí Señor, yo quiero ir, pero tengo que hacer algo, ¿verdad? Y eso significa que mi amor es superficial, que no tengo una prioridad en mi vida cristiana. La invitación es para hoy. Dios está diciendo, todo está listo, ven ahora. No pospongas la decisión de vivir una vida de total entrega y obediencia. Ven ahora, porque la vida de obediencia es la vida de bendición. Queridos hermanos, el amor de Dios es incondicional. Todos los que fueron al infierno hoy, los que murieron sin Dios, la palabra de Dios les da un destino final, van al infierno.
La pregunta es, ¿los amó Dios? Por supuesto que los amó. ¿Por qué están en el infierno? ¿Por su pecado? No. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están disfrutando? Voy a decir esa palabra. ¿Por qué están ahorita en la condenación? No por el pecado, sino por haber rechazado la invitación. Por haber dicho, no, Señor, no tengo tiempo. ¿Qué yuntas de bueyes va a tener allá en el infierno? ¿Qué campo va a haber? ¿Qué va a disfrutar su matrimonio allá? Ninguna cosa. Dios lo sabe. Y por esa razón, Dios te dice, hijo, ven a disfrutar conmigo al reino de la luz. Ahí hay un rey, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es amor, Él es bondad, es compasión. Él nunca te va a abandonar. Su gracia, siempre vas a tener lugar en mi mesa. Vas a comer en la mesa del Rey. Vas a estar disfrutando de su comunión. ¿Por qué tienes que ir allá? El dolor de Dios, porque aquí dice el enojo, pero la frustración, el dolor de Dios es que rechacemos al Cristo crucificado. Ese es el dolor de Dios. El dolor de Dios es que cada vez que te invitamos, hay que hacer una casa vida, hermano. Hay que venir a la casa vida. Y tú dices, no tengo que ver esto. ¿Para qué? Ya es suficiente con lo que vamos el domingo. No, Dios no te está diciendo que solo eso. Dios quiere tu vida, Dios quiere tu familia, Dios quiere tu corazón. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y todos los planes, los pensamientos de Dios, dice Jeremías 29, son pensamientos de bien. ¿Para qué? Para darte un futuro de esperanza. Los pensamientos de Dios no son, ¿qué voy a hacer de mal para este muchacho? No. El pensamiento de Dios es que Él quiere estar contigo, Él quiere ayudarte, Él quiere caminar contigo, Él quiere guiarte, Él sabe lo vulnerable y lo miserable que somos. Pero la mano de Dios dice, no, hijo, no es por ahí. Apártate de esas amistades, te van a llevar de nuevo al bar. No, ven a la iglesia. No es que pongas tu vida y tu pasión en la televisión, en las series largas de Netflix. No, deja eso. Hay tiempo para estudiar la palabra. Ora, pero Señor, me cuesta. Hijo, yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para guiarte. Si es que mira, mis hijos no quieren, mi esposa no quiere. Hijo, deja que yo trabaje en sus corazones. Yo estoy aquí para ayudarte. Y dice, no, Señor, no, gracias, no, gracias. ¿Qué estamos haciendo? Estamos rechazando la invitación a algo glorioso. Qué impresionante, hermano, que estos hombres dijeron, mire, no vamos a ir. ¿A dónde terminaron ellos? ¿A dónde terminaron? Separados de la comunión con Dios. Esa palabra tiene un gran sentido. ¿Cómo respondemos a la invitación? Usted piensa, hermano, que ellos rechazaron la invitación y se quedaron, ok, estamos bien, estamos como antes. No. Hay algo que no nos han enseñado en la palabra. Porque nos han enseñado al Dios de amor, pero el Dios de juicio también. La ira de Dios. No entendimos que cuando Cristo murió nos libró de la ira de Dios. La ira, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. La propiciación significa que hemos sido librados de la ira de Dios, porque la ira de Dios por el pecado vino sobre la persona de Cristo, lo que tenía que venir sobre nosotros, porque ¿quién de nosotros no ha pecado contra Dios? Ese pecado que hemos hecho contra Dios tiene una justa retribución, es el juicio. Es como que si tú, hermano mío, agarras la banguera y te llevas a 100 millas por hora y la policía te detiene y te pone un ticket. Es un ticket, lo pones por ahí. Mañana vas otra vez, tienes otro ticket. Y ahí lo pones otra vez. Y después de varios tickets, te llega la orden de la corte, porque no pagaste los tickets. ¿Qué crees que va a pasar?
¿Qué cree que va a pasar? Bueno, no lo voy a pagar y punto. No, hay una ley que puedes ir a la cárcel, que puedes tener complicaciones. No solo es que tienes la libertad de ir en esa calle, sino que hay una ley que si tú pasas encima de la ley y rompes la ley, hay consecuencias. Y las consecuencias a veces pueden ser la cárcel. Pero ¿qué ocurre? Que estás en el tribunal y el juez dice: señor Juanito, usted ha violado 7 veces la ley. Aquí hay 7 tickets y no los quiere pagar. ¿Qué es lo que ocurre? El juicio de Dios va a venir. Así es que va a tener que estar por lo menos un par de meses en la cárcel. Entonces entra el temor en tu vida. ¿Qué? ¿Voy a ir a la cárcel? Sí, va a ir a la cárcel. Y ahí va para la cárcel. Pero ¿qué ocurre cuando toda esa condenación que hemos tenido por causa de cuántas veces hemos violado los 10 mandamientos? ¿Cuántas veces hemos violado los 10 mandamientos? ¿Alguno de ustedes ha mentido alguna vez o solo yo? ¿Cómo le dicen a una persona que miente? Mentiroso. ¿Alguna vez ha robado algo, aunque sea pequeño? Dígale a su vecino que está a su lado. Yo creo que el pastor está hablando de mí. ¿Ha hecho eso? ¿Alguna vez ha deseado a una mujer con solo en su mente? ¿Cómo se llama lo que dice la Biblia? Adulterado en su mente. Eso es una tiquete grande. Porque dice a esos, dice, apártamelo, dice Dios, a los adúlteros y a los mentirosos, yo los voy a juzgar, dijo el Señor. Eso dice el libro de Apocalipsis. Hermano, o conocemos a Dios como Padre, con su amor en la cruz, o lo va a conocer como juez. Y como juez, no se va a salir con la suya. Usted no puede llegar ahí, hermano, WhatsApp, no puede llegar con eso así, todo feliz, a la corte. Va a llegar, mira, aquí está la lista de cargos. ¿Quién es el acusador? El diablo mismo va a estar ahí como fiscal. Y el fiscal, hermano, no es un amigo de esa persona. Usted no quiso hacer esto, fue invitado, mire todos los pecados. ¿Cómo se declara? ¿Qué va a decir? ¿Culpable o inocente? Bueno, hay uno que es honesto aquí. ¿Culpable? ¿Qué le va a tocar? ¿Cielo o infierno? La ley se va a cumplir, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús pagó todos esos tickets. Jesús pagó todas esas infracciones. Él las cargó en la cruz. La ira de Dios vino sobre él. Cuando él está en el monte, allá cuando está al final de sus días, y dice: Señor, si quieres que pase de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué había en esa copa? ¿Por qué le costó tanto? Era la ira de Dios. La ira de Dios estaba en esa copa. Y cuando él está colgado, dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque nunca se había separado. ¿Por qué se separó? Porque el pecado suyo y el mío y el de toda la humanidad fue sobre él. El pecado, todas las infracciones que cometió, todas las veces que rechazó la invitación, fueron sobre él. Él pagó el precio y lo pagó completo. Y toda esa pantalla que estaba ahí de pecados, porque el fiscal había puesto, la sangre la limpió. Y al final de cuentas, todos los pecados fueron borrados. Y ahora le dijo el Señor: entra al reino de Dios. Eso es lo que hace el Señor. ¿Por qué lo rechazamos? ¿Por qué no le damos la prioridad a Dios? ¿Por qué siempre estamos dando excusas? Hermano, no vino a la iglesia. Es que tuve que hacer esto. Es que tuve que hacer aquello. Es que siempre tenemos una buena excusa. No tenemos malas excusas. Tenemos buenas excusas. Pero esas excusas solamente nos impiden comunicarnos con Dios. Tenemos que abandonar las excusas. Tenemos que invitar a otros también para que entren a la casa de Dios y se llene.
No habrá una segunda oportunidad para aquellos que rechazan el llamado final. Tenemos que venir al Señor, hermano mío. El Señor también es justo juicio. Es similar a una elección. En el Antiguo Testamento hay un par de gemelos que ya los conocemos, Esaú y Jacob. Dios bendice a Jacob. ¿Por qué no bendijo a Esaú? Porque a Esaú no le importaba esto, hermano. Le importaba el trabajo, le importaban las cosas del mundo. Cuando él dijo, tengo hambre, necesito llenar mi estómago de comida. Entonces Jacob le dijo, yo he preparado un guiso, tengo un plato de frijoles y ahí tengo unas arepas. ¿Qué fue lo que dijo? Yo quiero eso, te lo doy a cambio de tu primogenitura. No le importa, a mí no me importa la primogenitura, a mí no me importan las cosas de Dios, y se lo cambió. ¿Qué fue lo que pasó? Dios lo desechó a Esaú. Después lloró por la bendición con lágrimas de cocodrilo. Y Dios dijo, no, no más. Tenemos al rey Saúl también. Se llenó de orgullo y dijo, no, yo no necesito. Y lo desechó Dios y nunca más volvió a entrar. No conocemos la ira de Dios. No nos damos cuenta que Dios tiene ira. Dios hizo el diluvio. Fue Dios quien lo hizo por la maldad del hombre. Dios incendió Sodoma y Gomorra por la maldad del hombre. Y Dios ha dicho que viene una segunda tribulación, una gran tribulación, cual no ha habido antes. La tercera parte del mundo va a morir, hermano, de una forma terrible. Las plagas van a venir, terremotos van a venir, guerras van a venir. Está escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Es porque es el pago por la maldad del ser humano. Dios lo está haciendo. De manera que cuando elegimos el plato de comida y no nos importan las cosas de Dios, tenemos que enfrentar las consecuencias. Cada decisión tiene consecuencias. Por eso, hermano, el mundo, hay gente que está pobre, manco, cojo, ciego, marginados, los que están ahí que no encajan en el molde social o religioso para el evangelio. Estos son los quebrantados de corazón. Ahí ellos van a recibir la invitación y ellos van a ir a las bodas del Cordero y van a celebrar ese momento tan especial, la eternidad con Cristo. No pongamos la mirada en las cosas que van a perecer, sino en aquello que verdaderamente permanece. Ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena, dijo el Señor. Ese es el último versículo. Eso es lo que dice el versículo 24. Pues les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará de mi banquete. No van a tener. La respuesta es ahora. ¿Cuánta gente hoy en día, hermano? Vamos a tener bautizos hoy en octubre 24. Por favor, hermano, ¿quiere bautizarse? Ay, no creo, no estoy listo, no estoy preparado, no creo. Rechazamos la invitación. Hermano, tenemos reunión de matrimonio. No tengo tiempo, hermano. No puedo ser. No. Todo el tiempo estamos poniendo excusas. No voy a ir. ¿Qué va a pasar el día, hermano, que rechazamos la invitación a la boda del Cordero? Dios va a mostrar su ira. No estamos aquí, hermano, para entretenernos. Estamos aquí para reflexionar sobre la importancia de la palabra de Dios. Nuestra iglesia no es una iglesia de entretenimiento. Nuestra iglesia es una iglesia de la palabra. ¿Por qué? Porque su vida nos importa. Porque su futuro nos importa. Porque su corazón tiene que ser un corazón santo para Dios. Sabiendo que somos frágiles, pero necesitamos del amor de Dios. Si es que esta mañana, hermano, es importante tener un acto de arrepentimiento delante de Dios. Un acto de decirle, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces yo he rechazado esa invitación? ¿Cuántas veces no me ha importado? ¿Cuántas veces he elegido las cosas de este mundo en vez de las cosas eternas? Este es el momento en que tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, yo me arrepiento.
Me arrepiento de todo corazón por haber elegido las cosas de este mundo que son perecederas. He elegido los bueyes. He elegido el campo para ararlo. He elegido el placer del matrimonio en vez de las cosas eternas. Y esas cosas van a tener consecuencias. Así es que, hermano, es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados. Por esa razón estamos aquí. Por esta razón existe esta iglesia. Para que sea una mano extendida, una invitación nueva. Una invitación, entra al reino de Dios. Por medio de esa obra preciosa en la cruz del Calvario. Por su sangre somos salvos. De manera que podamos experimentar el gozo, el amor y la paz. Para que otros también puedan venir. No posterguemos ese acto de obediencia. Porque esa invitación es para ti. Hay un espacio. Hay mucho espacio en la casa de Dios. Ese es el mensaje de hoy. Hay mucho espacio en la casa de Dios. ¿Dónde vamos a estar en la eternidad? ¿Con Dios o con el diablo? Sabemos eso. Confiamos que su decisión sea la decisión correcta. Confiamos que usted pueda inclinarse al Señor y decirle: Señor, perdóname porque yo no te he puesto como una prioridad en mi vida. Perdóname, ayúdame a que yo pueda entregar mi vida a ti. Este es el mensaje de hoy. ¿Seguiremos dando excusas? ¿Seguiremos rechazando la invitación del Cordero Santo? ¿Seguiremos diciéndole: no me importa, yo quiero vivir mi vida, yo voy a bautizarme cuando yo quiera, no cuando usted me diga? ¿Será eso? Cuando tú rechazas la palabra, o el hombre de la palabra, estás rechazando a Dios también. Por eso estamos aquí, para servir. Oremos al Señor. Si usted así lo siente, póngase de pie. Démosle gracias al Señor por esta mañana. Porque hoy Dios nos ha hablado a nuestro corazón. Y estoy seguro que esa palabra va a hacer su obra y va a dar fruto en nuestro corazón. Estamos aquí para honrar su nombre, para bendecir el nombre del Señor. Si Él nos ha librado del pecado y de la muerte, lo menos que podríamos hacer es tener gratitud delante del Señor. Es servirle con amor, porque todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. No para agradar al hombre, sino para agradar al único que merece la gloria y la honra. Oramos en el nombre de Jesús. Amante Dios y Padre, Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra nos encamina hacia las cosas eternas, Señor. Pero nuestro corazón es rebelde, nuestro corazón se resiste, nuestro corazón se ha endurecido, Padre. Y por esa razón el fruto se está perdiendo. Padre, las casas vidas son importantes para ti. Necesitamos ser parte de una casa vida. Ya no podemos seguir rechazándolas. Ya no podemos seguir ignorándolas, Señor. Padre, que necesitamos compartir juntos en armonía, conforme al modelo bíblico. La iglesia del principio creció en las casas, no en los templos, en las casas. Es lugares donde podemos venir y compartir con alegría y corazón y poder darte honor y gloria, Señor. Padre, yo quiero bendecir cada vida aquí, cada uno de los hermanos que hoy han asistido. Señor, yo quiero bendecirles en el nombre del Señor. Y aquellos que están en las redes sociales, Señor, les bendecimos en el nombre sagrado de Jesús, para que podamos tener un corazón suave para responder como es debido delante del Señor y no ignorar sus invitaciones a la boda, porque el propósito tuyo es bendecirnos, Señor. Te doy gracias en el bello nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por personas como aquellas que están compartiendo el Evangelio, como mi hermana Claudia, como hermanos que están compartiendo el Evangelio, Señor, que disponen su corazón para compartirlo, y aun cuando son rechazados,
continúan haciéndolo por amor a tu nombre. Padre, te doy gracias en el bello nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén. Queridos hermanos, denle gloria al Señor. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.